Gracias, Padre. Presentamos este tiempo, Padre, y hoy nos disponemos a recibir de este alimento fresco, Padre, que nos traes a través de tu hija amada, Señor. Padre, abre los sentidos espirituales, nuestro entendimiento para que podamos, Señor, recibir, Padre, con humildad y con un corazón entendido. Padre, que queremos crecer y que tú nos estás llamando a un tiempo de avance, a un tiempo de ensanchamiento, a un tiempo donde no nos podemos quedar de brazos cruzados, a un tiempo, Padre, donde necesitas usarnos, Padre, como instrumento de honra en tus manos, y para eso debemos, Padre, tener el conocimiento de la verdad, porque solo la verdad nos hace libres, Señor, libres para ir y conquistar a otros, libres para ir a levantar al caído, libres, Padre, para poder, Señor, sanar a los enfermos, Padre, para poder, Señor, quitar la venda a los que están cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Necesitamos de tu unción, necesitamos de tu sabiduría, necesitamos, Padre, de ese entendimiento para estar apercibidas a los tiempos a los cuales tú nos estás llevando, Padre, para poder ser usadas, Padre. Pon en nuestra boca carbón encendido y hoy, Señor, atamos la palabra que tú nos traes, Señor. Palabra de sabiduría, Padre. Palabra que confronta, que nos alinee, Señor, para poder caminar en justicia, en amor, en verdad, en integridad, Señor. Sabiendo, Padre, que tu llegada está cerca, Señor, que los tiempos cada día más se ponen, Señor, más difíciles, y tú estás levantando esta iglesia sin mancha y sin arruga, Padre, para poder llevar tu palabra, Señor. Así que hoy nos sentamos a la mesa, Señor, como buenos aprendices, para poder, Padre, poner por obra, Señor, poder incorporar lo que hoy por gracia recibimos, por gracia vamos a dar, papito. Te damos gracias, te damos honra y te damos gloria. Amén, amén y amén. Buenos días, bendiciones preciosas. Dios les bendiga. Nos alegramos un día más de estar aquí en estas 21 días, en esta jornada que ya entra a su última semana. Y sé que hemos vivido experiencias lindas con el amado, con el Espíritu Santo, y ya estaremos compartiendo el día jueves y viernes algunos de esos testimonios, que ya hay muchos. Ya hay muchos testimonios por ahí que me han comentado. Para la gloria de Dios, hemos visto el poder bajo la unción de su Espíritu Santo. Así que hoy nos preparamos. Luego al final les vamos a dar un par de instrucciones y anuncios que hemos estado anunciando toda esta semana, pero no le vamos a quitar más tiempo a la palabra. Aquí tengo a mi madre preciosa, vestida de la sangre de Cristo, rojo carmesí. Buenos días, mamita linda, Dios me la bendiga. Buenos días, buenos días. ¿Cómo están? ¿Renovadas, Yes, activadas, yes, empoderadas, yes, amadas? yes. Eso se merece una gran sonrisa, porque cuando nosotros realmente sabemos que somos amadas, empoderadas, cuando somos esas mujeres que Dios ha marcado. Mire, lo único que podemos hacer es sonreírle al cielo y decir, papito, me diste, me despertaste, Am- estás conmigo, wow, eso es todo lo que necesito, ¿verdad? Uno dice, eso es todo lo que necesito, que tú estés conmigo, que tú vayas de la mano conmigo. Si tú estás conmigo, eso es todo lo que importa. ¿Quién contra mí? Amén. Amén. A veces tenemos que reaccionar, a veces tenemos que pensar, wow, qué de veras, qué amor de Dios hacia nosotros, qué amor de Dios. A veces yo pienso, cuánto amo a Dios, pero no, es cuánto me ama a mí. Ese es el punto principal, cuánto me ama a mí. Y en esta mañana quiero traerles, me encanta verlas, eh, que están ahí, algunas con sus cámaras abiertas, otras sé que están yendo
al trabajo y yo estoy viendo a Mía, esa carita bonita, esa carita que siempre que verdad, esa vocecita que siempre me recuerda, pastora, toma, que tome su agua. A mí, ay, Mía, tan linda que eres. Ella es una profeta. Ajá. Nos habla por medio de Dios. Bueno, eh, que el Señor les bendiga, de veras que cuando nos despertamos con la gracia y el favor de Dios, no importa lo que esté pasando, lo único que podemos hacer es agradecerle. En esta mañana leíamos en el libro de Hechos, y voy a estarles hablando del libro de Hechos, el capítulo 16, qué hermoso ese capítulo 16, cuando Pablo, ¿verdad? Y Silas están en la cárcel. Y yo les decía, adoloridos, maltratados, les habían quitado sus ropas, podían estar en vergüenza, estaban en dolor, estaban injustamente, todo lo que les pasaba. La lista era quizás una lista, pudiéramos decir, innumerable, que no se terminaba. Ellos tenían muchas razones por qué reclamarle a Dios, muchas razones por qué estar tristes, muchas razones por qué estar deprimidos, muchas razones por qué tirar la toalla. Tenía muchas razones para, ¿verdad? Humanamente hacer lo contrario, pero me encanta que una de las cosas que podemos ver es que cuando la presencia de Dios y cuando tú tienes y una convicción correcta de quién es tu Dios, a quién le sirves, lo único que vas a poder es rendirte a Él. Y me encantaba como Pablo y Silas en medio, les decía que Pablo y Silas los mandaron a lo último de la cárcel. Y los estudios muestran que eran unas cuevas donde lo último de la cárcel era lleno de orines, de mal olor, era unos lugares fríos, además de estar fríos, estaban en cepos, pero la palabra de Dios siempre, ay, me encanta cómo nos muestra hombres reales ante las circunstancias, ante el problema, cuando conocen cuál es la llave que Dios nos ha dado para que nosotros seamos victoriosos. Cuando tú te enfocas en Dios, cuando tú te enfocas en Él, eso eleva tu vida de cualquier situación que estés pasando. La llave es la adoración. A la medianoche. A la medianoche empezaron a cantar, empezaron a adorar, empezaron a orar. Y dice que todos los presos lo oían. No era suave que adoraban. Y a veces, ay, pero qué duro hablan, ¿verdad? No era suave que ellos cantaban. ¿Cómo sería el cántico que salía de esos corazones en medio de las dificultades? ¿Cómo sería el cántico? Usted sabe que a veces como que venimos del mundo y parecemos la gente del mundo que nos sentí, que cuando las personas en el mundo se sentían dolidas cantaban de aquellas canciones despechadas. Ah, y que, ¿verdad? Me dejó, me abandonó, y que cantaban las canciones despechadas. A veces como cristianos nosotros hacemos lo mismo, buscamos canciones que nos toquen a nosotros, que hay, ¿verdad? Y cuando me siento solo y cuando me siento vacío,
pero yo me imagino que lo que Pablo y Silas cantaban era una exaltación a aquel que se merece toda la gloria. Decía, todo esto es por servirle a Dios. Todo lo que mi corazón ha querido es servirle a Dios. Y esto, estamos sufriendo por la causa de Cristo, pero aquí en medio de las dificultades, aquí es donde vamos a levantar nuestra adoración más fuerte, más grande, que sale del corazón. Yo me imagino, ¿sabe por qué? Porque cuando, de esto no le voy a predicar, pero, pero me emociona la palabra, este, me fue tan impactante la adoración de Pablo y de Silas que cuando el carcelero se da cuenta que todas las celdas han sido abiertas, porque la adoración provoca algo. La adoración provoca que Dios se mueva. La adoración provoca estruendo. Me imagino cómo estaría el cielo. La adoración provocó un terremoto. Y mire, ese carcelero, ese que estaba a cargo de la cárcel, se iba a quitar la vida. Pero la adoración, lo que más trae es esa preparación para la convicción de las personas del pecado. Porque ese carcelero dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Él ya había oído, él ya los había oído a ellos. Me imagino que los oyó orando, los oyó cantando, los oyó quizás clamando por las almas, clamando por las vidas. Es tan impactante la vida de los apóstoles y los hechos. El libro de los hechos. Hay un texto clave en el libro de los hechos. ¿Quién de ustedes me puede decir cuál es el texto clave del libro de los hechos? Que es el que alinea al resto del libro. Vamos a ver aquí donde están mis estudiantes. Ahí estoy viendo a Miriancita, ahí están, Yeli, ahí está Allison, ahí están todas, cada una de ustedes, todas estas chicas hermosas, aquí están, vamos, vamos, vamos. ¿Quién me va a escribir? Ahí está Lili, Yamilet, ahí están. ¿Quién me va a decir cuál era el Hechos 1:8? Yes. Este es el verso clave. ¡Wow! Me encanta, me encanta. Bueno, no se les va a olvidar esto, ¿verdad? Hechos 1:8. Este es el versículo que se dio, pero recibiréis poder. Nosotros a veces vemos el poder de diferente manera, pero el poder es en las pruebas, el poder es en las dificultades. El poder no solamente es cuando ponemos las manos sobre los enfermos. El poder no es solamente, ¿verdad? Cuando hablamos o cuando todo está bien. No, el poder es en toda nuestra manera de vivir. Y eso es lo que alinea todo el libro. Y de eso les quiero hablar hoy. El poder de Dios. Dice, esa enseñanza fue la primera que nos dio en Hechos. Ajá, muy bien. Eso me encanta, que pongan atención cuando estamos hablando de la palabra. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder, pero recibiréis poder. Este es el poder de Dios cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, darán testimonio y este evangelio se va a regar por todos los lugares, va a traer multiplicación, va a traer salvación y qué lindo es
que el libro de los Hechos nos está mostrando el poder de Dios en diferentes ámbitos, en diferentes áreas. Entonces, esa era mi primera pregunta. Ahora, yo quiero hablarles del libro de Hechos, capítulo 1, y vamos a irnos al verso, bueno, comienza desde el verso 32, pero yo me voy a enfocar en el verso 36, esta parte. Y vamos a hablar de alguien que me encanta. ¿Sabe por qué? Porque todos, cuando hablamos de éxito en la vida, el éxito significa estar en la armonía del propósito de Dios. Estar en armonía con el propósito de Dios. Que tú hayas cumplido el propósito de Dios. El día sábado predicaba a los líderes de la iglesia con relación al libro a Juan el Bautista. ¿Sabe cuánto duró el ministerio de Juan el Bautista? Un año. Se entrelazó 6 meses con el ministerio de Jesús. Pero ¿sabe qué? ¿Cuánto se preparó Juan para ese ministerio? Se preparó toda su vida. ¿Sabe cuánto duró el ministerio de Cristo? 3 años. ¿Sabe cuánto se preparó Cristo? Toda su vida. Nosotros tenemos que prepararnos día a día para el llamado que Dios nos ha dado. Y Juan el Bautista, el mismo Señor Jesucristo lo mencionó como el más grande. ¿Y sabe por qué lo mencionó como el más grande? Lo mencionó que fue el más grande. ¿Por qué? Porque hizo todo lo que él ¿verdad? Tenía en propósito hacer. El propósito es tan importante en nuestras vidas. El propósito nos trae éxito. Y el propósito tiene que ver con marcar una diferencia en la vida de otros. El propósito no es solo para mí. El propósito marca la diferencia. Los apóstoles tuvieron un propósito y el propósito era que fueran llenos del Espíritu Santo y que mostraran la vida de Cristo a través de ellos y que el evangelio fuera extendido, que se multiplicaran. Y vamos a ver aquí una discípula. Recuérdese, en aquel tiempo ellos no tenían todo lo que nosotros tenemos. Una Biblia escrita, no tenían todo lo que el Señor a nosotros nos ha dado. Una historia que se contara. Ellos sabían, el evangelio estaba siendo extendido por los discípulos y por todos aquellos que habían recibido el Espíritu Santo. Entonces, nos habla en el verso 36, nos vamos a ir al capítulo 9, verso 36, lo voy a leer en la versión NBI. Dice que había en Jope una discípula llamada Tabita, que en griego significa Dorcas y que la traducción es gacela. La palabra gacela para los hebreos significaba belleza. O sea, esta era una persona bella. Era una mujer bella. Y no era bella solo de su exterior. Le habían puesto gacela porque esa palabra era sinónimo o, ¿verdad? Significaba belleza. Pero esta mujer Dorcas, era bello, ella era bella por dentro. Además,
era una discípula, una que estaba siendo entrenada, enseñada a vivir como Cristo. Ahora, la semana pasada aprendimos la importancia, la importancia de vivir en oración y en la palabra de Dios. Porque vamos a ver el resultado de los apóstoles cuando vivían en oración y en la lectura y la predicación de la palabra. Hay un propósito y el propósito siempre va a marcar una diferencia en la vida de otros. El propósito, y esto te tienes que acordar, siempre va a marcar una diferencia en la vida de otros. Yo les decía, mire, podemos tener el título de la mejor universidad y podemos sentirnos bien que tenemos un doctorado, tenemos un máster, tenemos, ¿verdad? Pero yo quiero decirte que el título de la universidad no te va a dar entrada en el cielo. Dios nos está preparando en una carrera y es la carrera de entrar, aprender y hacer como Él. Y en esta carrera vamos a marcar vidas para la eternidad. Por eso es tan importante poner los valores que determinan tu vida y darte a esos valores, porque esos valores cambiarán la vida de otros. Otros dirán, wow, como no conocen personalmente a Jesús, dirán, yo quiero ser como esa persona. Yo quiero decirte que no solamente Pedro, pero Dorcas marcó en su ámbito, dejó huellas. Dorcas dejó, se podría decir, un legado, una marca, una influencia. ¿A quiénes tú estás influenciando? Yo les decía que yo me sentía tan feliz cuando leía el libro de los Hechos, cuando estaba Bernabé predicando en el capítulo 7, cuando Bernabé estaba predicando 7 y 8, ahí se habla de la vida de Bernabé, y me sentía tan guau cuando yo he leído la vida de Moisés, pero nunca me había impactado como cuando leí cómo Bernabé predicó, perdón, Esteban, como Esteban, aquí, Esteban, ahí háganle, ¿verdad? El arreglito. Esteban predicó de una manera tan clara todo el Antiguo Testamento para llegar a Cristo. Y cuando le pones coco, dicen, a los detalles, y yo y me doy cuenta que Moisés fue enseñado y que él, ¿verdad? Quería como levantarse como el que iba a defender a los israelitas. Pero Dios tenía un propósito. Dios tenía un desierto para prepararlo. Dios tenía un camino para llevarlo a donde Él lo iba a usar. Y lo que me emocionó fue que lo llamó. Dice, a los 40 años se va al desierto y a los 80 años. Y yo, ay, Señor, qué bueno. Tengo esperanza de todo lo que me vas a dar a los 80. Estaba toda emocionada. Ay, me siento tan feliz porque sé que a los 80 tú puedes comenzar un gran ministerio. Entonces, ahora yo quiero decirles algo.
Tú debes de estar marcando, influenciando la vida de otros, no importa la edad que tengas. Tú tienes que estar influenciando a otros. Amén. Él predicó con poder del Espíritu Santo. Ahora, déjeme decirles algo. Esta historia nos habla de Dorcas, esta mujer que era bella, que fue de influencia, que marcó. Y hoy yo te quiero llevar, porque ¿qué es lo que nosotros vamos a dejar aquí en la tierra? ¿Cuántas vidas vamos a marcar? Vamos a ser relevantes, como dice, ahí tenía yo esa palabra. En mis notas, escribiendo de Dorcas. El propósito tiene que marcar una diferencia en la vida de otros. Se trata de usar nuestra vida para marcar a otros. Tu propósito en la vida responde a una pregunta. ¿De qué forma la vida de otras personas está mejorando con la tuya? ¿De qué manera la vida de otras personas está mejorando con la tuya? ¿Está siendo relevante? ¿Está siendo relevante? ¿Qué pláticas tienes? Son pláticas que aprenden otros. ¿Qué pláticas? ¿Qué es lo que estás haciendo? Que está marcando a otros, que está marcando la vida de tus hijos, de tu familia, de tu esposo, que cuando tú no estás, haces falta, que cuando tú no estás, es eso que Dios te ha dado, porque yo quiero decirte que Dios, el hacedor de todo el universo, te ha dado dones, te ha dado talentos, te ha dado posiciones, te ha dado experiencias. Se lo voy a volver a repetir. ¿Qué es lo que te ha dado? Te ha dado dones, te ha dado talentos, te ha dado también posesiones y te ha dado experiencias. Y esas experiencias tú las puedes compartir con otros. Lo que tú has vivido, la vida en Cristo, la experiencia que tuviste esta mañana, la vida que vives con el Señor, la puedes compartir y es para marcar otras vidas. Mientras oraba, yo podía sentir en mis manos, podía ver cómo la unción de Dios estaba bajando, cómo la unción de Dios quiere llenarte, pero la unción tiene un propósito. Si no la usas, no la puedes tener. La unción de Dios es para marcar la vida de otros con la vida de Cristo. Es para eso es la unción. Entonces, ¿de qué forma estamos marcando a otros? Vamos a seguir viendo cómo Dorcas marcó la vida de aquellos que estaban a su alrededor. Esta dice, se esmeraba en hacer buenas obras. O sea, que todo aquello que hagamos para marcar la vida de otros significa que vamos a tener que esmerarnos. Vamos a tener que, ¿verdad? Que no es, como se dice, no, las cosas no son fáciles. Ay, si puedo, si no puedo. No. Primero, lo que vas a hacer para Dios tienes que esmerarte. Tienes que esmerarte. Dios ya te dio. Mira, te voy a decir algo. A veces nosotros vemos la salvación, pero yo quiero decirte que lo que Dios te dio fue su vida y con su vida vino la salvación. Entonces, a veces nosotros vemos la salvación, pero no vemos la vida de Cristo en nosotros.
Eso tiene que hacer un eco en tu vida. O sea, esto te tiene que entrar. Mire, esto te tiene que entrar. Cuando tú viniste a Jesús, lo que recibiste fue su vida. Por eso tienes que vivir con la vida de Jesús, no con la tuya, no con tu mente, no con tus mañas, no con tus viejas maneras. Tienes que vivir con la vida de Cristo. Y la vida de Cristo, cuando lo dejaste entrar a tu corazón, trajo salvación. Nosotros abrimos la puerta a una nueva vida. Entonces, no puede haber creyente que diga que está en Cristo sin vivir la vida de Él. Nosotros tenemos que vivir la vida de Cristo. La vida de Cristo trae salvación. La vida de Cristo te renueva. La vida de Cristo te justifica. La vida de Cristo te restituye. La vida de Cristo hace tanto en ti. Entonces, Él quiere usar tus dones, Él quiere usar tus talentos, Él quiere usar tus posesiones. Él quiere usar todo lo que Él te ha dado. Y tus experiencias. ¿Y sabes qué? Esos dones, esos talentos, esas posesiones y esas experiencias son únicas en tu vida. Son únicas. Las experiencias que tú has pasado son únicas. Solo yo me pude casar con un Guillermo Guzmán. Esa experiencia es única, se los cuento. Esa experiencia es única. Solo a mí el Señor me dio un Jonathan Alexander, no, un Jonathan Andrew Guzmán y un Guillermo Alexander Guzmán. Solo a mí. Las experiencias de criarlos, las experiencias de cómo crecieron son únicas. Los talentos. Mi bailadito es único. Se ríen de mí, ¿verdad? Se ríen de mi bailadito. Ya yo las veo, ya yo las vi. Pero nuestras experiencias son únicas. Y eso que Dios te ha dado es tan especial. Pero lo hermoso es que se une al propósito de Dios, por eso nos unimos al propósito con otros. Nos unimos al propósito con otros. Y vamos a ver cómo Dios unió propósitos en esta historia. Es impresionante. Es que cuando nos metemos en la historia, cuando nos metemos a disfrutar la palabra, siempre vas a encontrar que la palabra es efectiva para tu vida. O sea, la palabra se hace real en nuestras vidas. La palabra es algo que por eso es inigualable a otros libros. Inigualable. Es el único libro. Es el libro eterno. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios te transforma. Mientras lo lees, te transforma. A mí me transforma. Yo decía, Señor, quiero hablar de Dorcas. Iba a hablar de Dorcas, pero quiero hablar de Dorcas. Y me impacta cuando uno se mete en la palabra y puedes ir viendo, ¿verdad? Cómo el Señor une propósito, pero cómo el Señor usa. Y acuérdate que Dorcas era una discípula, no tenía todo lo que tú tienes, no tiene la Biblia escrita, no sabía que se iba a contar la historia de ella, ¿verdad? No estaban todas estas cosas, no estaban, pero dice, esta se esmeraba en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres. En sí, en otras versiones, habla de las viudas.
¿Te has dado cuenta que el libro de los Hechos ha mencionado a las viudas en muchas partes? ¿Sabes por qué? Porque ellas eran las más necesitadas, porque cuando se quedaban sin el esposo y no tenían hijos, entonces se quedaban como sin heredad, sin alguien que les ayudara. Entonces, la palabra de Dios hablaba mucho con ayudar a las viudas, pero esta mujer bella, esta mujer única, esta mujer que tenía los talentos, esta mujer que tenía las cualidades. A veces estamos queriendo ser como alguien más porque no hemos entendido nuestra identidad y nuestro propósito. No que tú no aprendas de los demás, es importante y siempre vamos a aprender de los demás. Siempre vamos a ver hacia aquellos, ¿verdad? Que nos están llevando a crecer. Pero yo quiero decirte que no para ser copia de los demás, sino para tener tu esencia, tu llamado. A veces nosotros nos queremos meter en lo que otro, pero Dios quizás a ti te ha puesto una esencia. Dios te ha puesto a ti una esencia. Y aunque Dios une propósitos, porque siempre el propósito de Él es extender el reino de Dios, ella ayudaba. ¿Qué dijimos? Nuevamente vamos a leer. ¿Qué dijimos que era propósito? Tiene que ver con marcar la diferencia en la vida de otros. Marcar la diferencia en la vida de otros. Entonces, ella estaba marcando la diferencia en la vida de otros. Y sucedió que en esos días cayó enferma. Aquí viene la prueba. A veces piensas que la enfermedad o lo que estás pasando va a ser el final de tu carrera o de lo que Dios te ha llamado. Pero la palabra de Dios dice que sucedió que en esos días cayó enferma y murió. Ahí hay un punto, ¿verdad? Y murió. Muchas veces tus sueños han muerto. Muchas veces han muerto tus anhelos. Muchas veces lo que Dios te dijo que ibas a hacer, has pensado que ha muerto. Esos deseos que tenías, esa manera de ser que Dios te había puesto para ayudar a otros, para extenderles la mano. O a veces piensas que la situación que tienes no te permite para hacer lo que tú has querido hacer siempre o lo que Dios te ha llamado a hacer y pones excusas. No, yo no puedo porque es que esta situación en mi casa y que yo tengo tal vez esta enfermedad o que a mí nadie me ayuda o que, ¿verdad? No tengo carro o no tengo dinero. Entonces, a veces ponemos excusas para aquellas cosas que Dios quiere hacer contigo. Y a veces matas los sueños de Dios en tu vida, matas lo que Dios ha puesto en tu corazón. Pero vamos a ver aquí, sucedió que en esos días cayó enferma y murió. Y pusieron el cadáver. Ahí se me fue para el otro capítulo. Y dice, pusieron el cadáver, no solamente lo pusieron, sino que lo lavaron. Ya le voy a decir. Pusieron el cadáver después de lavarlo en un cuarto de la planta alta. Se acostumbraba que cuando alguien moría, lo lavaban y lo perfumaban y lo enterraban. No podían estar con ese cadáver mucho tiempo por las temperaturas de aquel entonces. Entonces, para que no oliera mal, lavaban el cadáver, lo hacían, ¿verdad? Un, pues a veces les ponían algo dentro como para preservar mientras los enterraban y le ponían los aceites para que olieran. Déjenme decirle aquí, la Biblia es bien específica.
Hay que ponerle atención a los detalles. Hay que ponerle atención a los detalles. Una de las cosas que vamos a ver es que ella había muerto, pero no le ponen aceite. ¿Por qué? Porque habían oído que Pedro estaba cerca. Esta mujer había hecho una influencia tan grande. Esta mujer había tocado la vida de tantas personas que las personas empezaron a decir, ella no puede morir. Nosotros necesitamos a Tabita. Nosotros la necesitamos. Nosotros queremos a Dorcas. No queremos que se muera. Y qué impresionante, ¿verdad? Porque fíjate, una de las cosas es que los sueños se hayan muerto. Otra de las cosas es, ¿verdad? Que el corazón esté enfermo. Muchas veces tu corazón puede estar enfermo. Muchas veces los sueños pueden que están muertos. Muchas veces pueda que también la palabra de Dios dice, hayas contristado al Espíritu Santo. Pero otra cosa es que entierres lo que Dios te ha dado. En esta oportunidad no la enterraron, ni la ungieron para el sepulcro, sino que solamente la lavaron, dice aquí. Solamente la lavaron. Y vamos a irnos a los siguientes versos. Esto siempre me lo mueve. Y entonces dice, eh, y dice que, y como Lida, y la pusieron, y como Lida, dice el verso 38, estaba cerca de Jope, los discípulos, al enterarse de que Pedro se encontraba en Lida, ¿qué andaba haciendo Pedro? Pedro andaba visitando a los creyentes que estaban a los alrededores de Judea, que eran judíos que se habían convertido. Pedro estaba, ¿verdad? Visitando diferentes lugares. Y luego vamos a ver que después visita Cesarea, que es donde Dios lo lleva, donde ahí nos vemos en el capítulo 10, donde conoció a Cornelio. Pero en este caso, Pedro estaba en Lida y estaba predicando y visitando, asegurándose que el evangelio estaba siendo bien predicado. Entonces, una de las cosas que vamos a ver aquí en estos versos es que dice que lo enviaron y lo mandaron a traer. Y dice, en el verso 38, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, al enterarse de que Pedro se encontraba en Lida, enviaron a dos hombres a rogarle, por favor, vengan usted a Jope enseguida, sin demora. Pedro fue con ellos y cuando llegó, lo llevaron al cuarto de arriba. Todas las viudas se presentaron llorando y mostrándole las túnicas y otros vestidos que Dorcas había hecho cuando aún estaba con ellas. Pedro hizo que todas salieran del cuarto. Luego se puso de rodillas y oró y volviéndose hacia la muerta dijo, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él, tomándola de la mano, la levantó. Luego llamó a los creyentes y a las viudas y a quienes se las presentó viva. La noticia se difundió por todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Me encanta cómo termina esta parte. Muchos creyeron en el Señor. Déjeme decirle algo. Pedro estaba cerca, Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, Pedro estaba lleno de la palabra, Pedro estaba lleno de la vida de Dios. Había alguien que había muerto.
físicamente, pero yo quiero decirte que muchas veces estamos muertos espiritualmente, no sentimos, no estamos alineados con el Espíritu. Es tan importante que el Espíritu Santo esté morando en nosotros para marcar las vidas de otros. Y una de las cosas que impacta en estos versos, y tal vez Tabita es importante, y es importante lo que ella hacía, pero yo te voy a decir qué es lo que más importante. Lo que resalta este capítulo es que Pedro vino a hacer las obras que Jesús hizo. Pedro hizo aún, si tú te vas al libro de Marcos capítulo 5, 35, te vas a dar cuenta cómo Jesús, cuando fue a la casa de Jairo, levantó, sacó a la gente del cuarto, le habló a la niña y le dijo que se levantara con las mismas palabras que Pedro le estaba hablando a Tabita en esta ocasión. O sea, que algo importante, nuevamente les dije, ¿cuál es el texto clave en el libro de los Hechos? El texto clave en el libro de los Hechos es Hechos capítulo 1, 8. ¿Qué es lo que alinea ese verso a esta historia que nosotros estamos leyendo? Y lo que nosotros queremos en este tiempo con el Señor es el mover del Espíritu Santo, es que Él nos llene, que Él nos capacite con la vida de Él para hacer las mismas cosas que Jesús hizo. Eso es el punto principal y el enfoque de este capítulo. Si usted ve el milagro que hizo antes con Eneas en los versos del 32 al 35, usted va a ver que Pedro nuevamente vuelve a hablarle a Eneas como Jesús le habló al cojo. O sea, ¿qué es lo que Dios quiere en ti? Que a través de su Espíritu Santo, que a través de su poder, el poder de Dios se manifieste, levantando, llenándote a ti, usando tus talentos, usando lo que tú tienes para que las vidas reconozcan que hay un Jesús, que Jesús sea glorificado a través de ti. Y me encanta que vamos a ver, dijimos en el capítulo 6, mire, todo tiene un alineamiento, todo tiene un propósito. Tú no puedes interpretar la Biblia sin la Biblia. La Biblia siempre se interpreta con la Biblia. Y vamos a ver que en el capítulo 6, el propósito de los apóstoles era aferrarse de la oración, aferrarse de la palabra. ¿Y qué era lo que había? Multiplicación. El apóstol Pedro viene en esta ocasión, en una situación, en una mujer que era discípula. ¿Y qué es lo que sucede? Hace las mismas obras que Jesús hizo. Dice, tomándola de la mano. ¿Qué hizo Jesús con la hija de Jairo? De Jairo, la tomó de la mano. ¿Qué fue lo que hizo? Se la presentó a las personas. Igualmente, en esta ocasión, Pedro hace lo mismo. ¿Y sabe qué? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Que la noticia se difundió por todo Jope y muchos creyeron en el Señor, que hubo multiplicación, multiplicación. ¿Cuáles son las noticias que se están difundiendo de ti? ¿Cómo tú y yo estamos haciendo famoso a Jesús? ¿Cuáles son esas noticias? ¿Cuáles son tus temores para servirle a Dios? ¿Cuáles son tus temores para hacer lo que Dios te ha mandado hacer? ¿Por qué hay dones enterrados? ¿Por qué hay dones que están dormidos? ¿Por qué? Porque no hemos dejado que el Espíritu Santo nos llene y nos capacite. Yo quiero decirte,
Quien te va a capacitar a orar es el Espíritu Santo. Quien te va a capacitar a leer la palabra es el Espíritu Santo. Quien te va a capacitar a orar por los enfermos es el Espíritu Santo. Quien te va a capacitar a predicar la palabra es el Espíritu Santo. El estar lleno del Espíritu Santo, como dice Pastora Lupita, nos va a llevar a ver los milagros y la multiplicación. Pero tiene que haber una sed por su presencia. El Señor me daba un pasaje el día de ayer y era: mi alma está sedienta de ti. Mi alma está sedienta de ti. Cuando, cuando nosotros nos vamos a la palabra y vemos cómo dice la palabra: oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente. Eso está en el Salmo 63:1 para que usted lo ore. Salmo 63:1 dice: yo te busco intensamente. Yo te pregunto, ¿cómo estás buscando a Dios? ¿Cómo tú estás marcando la vida de otros? ¿Cómo tú estás influenciando a otros? ¿Cómo tu vida está siendo como la de Pedro, como la de Tabita? Cuando tú te mueras, van a decir: ay, por fin se terminó el problema. O van a decir: por favor, tienen que orar. El pueblo conocía porque había habido una influencia. ¿Qué quieres que digan de ti? ¿Qué quieres que digan de ti el día que tú partas con el Señor? ¿Qué es lo que quieren? ¿Sabes? Dios nos ha llamado a una carrera única, la más grande, la más hermosa. ¿De qué me vale a mí ganar todo el mundo y perder mi alma? ¿Cuánto tú estás dispuesto a dar? ¿Qué es lo que estás dispuesto a perder por la causa de Cristo? ¿Qué estás dispuesto? ¿Tus amistades? ¿Tu sueño? ¿Qué estás dispuesto a aprender a perder por la causa de Cristo? Por lo que Dios te ha dicho que tienes que hacer. Pero muchas veces parece que eso que Dios te dijo que hicieras es como que está muriendo, pero ahí es donde Dios lo va a revivir, porque todo lo que haces para el Señor se va a encargar. Muchas veces ha dicho: pero tanto que hice, pero tanto que di. Tabita quizás cuando se enfermó ha de haber dicho: pero tanto, quizás pudo haber dicho, no que dijo, porque no lo dice la Biblia, pero quizás tanto que hice, todas las horas que gasté, todo el dinero que invertí. Se cree que Tabita era una mujer que tenía posesiones. Y dice: pero tanto que invertí, tanto que di para que ahora me muera, para que ahora, ¿verdad? Mire Juan el Bautista, tanto que invirtió para estar en una cárcel. Pero Juan el Bautista había abierto el camino para el Mesías, para que lo conocieran. Todo lo que tú haces para la obra del Señor, todo lo que tú haces con un corazón genuino y dispuesto, aunque a veces te parezca que está muriendo, aunque a veces te parezca que quizás nadie está poniendo atención,
Hay un Dios que está diciendo, esto no va a morir. Esto se va a levantar para la gloria de Dios y para la multiplicación de muchos. Esto se va a levantar. Esto que tú has hecho, ahí donde has dado tu vida, ahí donde has predicado, ahí donde has ayudado a otros con un buen corazón, esto no va a morir. Esto va a ser para la multiplicación de mi reino. Todo lo que has aprendido, todo lo que has dado, todo lo que has dado en ese trabajo, todo lo que has dado por tus hijos, todo lo que has dado. El Señor dice, eso no está en vano. Cada oración que has hecho en la madrugada, cada ofrenda que has dado, cada persona que has ayudado con un corazón genuino y sincero delante de Dios, yo quiero darte y traerte una noticia. Eso no muere. Eso no muere, porque Dios es el Dios poderoso. Es el Dios poderoso que resucita, que hace que las cosas den fruto, que todo lo que nosotros le servimos al Señor y le damos al Señor tiene un propósito. Tiene un propósito. Cuando usas tus talentos y a veces piensas que los hermanos ni te agradecen. Cuando das tiempo, cuando estás ahí en esas noches haciendo lo que te han mandado hacer, cuando estás ahí en medio de las dificultades haciendo lo que Dios te ha mandado hacer, cuando te levantas, que has dormido solamente 2 horas, 3 horas, pero estás donde Dios te puso. Yo le decía al Señor esta semana, mientras predicaba, le decía, cuando Destiny comenzó, el Señor me dijo, no quiero que haga guerra espiritual, quiero que me adores. Teníamos el equipo de intercesión y les di lo que el Señor me dio. Y le dijimos, vamos a adorar. Me dijo el Señor que la arma de estos tiempos y para esta iglesia es la adoración. Y yo hice un compromiso con Dios y lo hice a las 4 de la mañana. Porque supe que Dios me había llamado. Cuando tú sabes que Dios te ha llamado, es con Él y tienes un compromiso, no con los hombres. Yo supe que Dios me había llamado a las 4 de la mañana. Y a esa hora, le digo yo, muchas veces he quedado sola. Muchas veces ha entrado bastante gente, otras veces no entró nadie. Y ahí estaba yo orando. Porque mi compromiso y tu compromiso es con Dios. En lo que hagas, tu compromiso es con Dios. Y este fin de semana, que la presencia de Dios se derramaba y miraba y pensaba en todas esas intercesoras que estaban orando y que me estaban levantando en oración y que estaban orando por ese retiro. Y yo les testificaba al grupo de líderes. Les decía, nunca lo que tú hagas para Dios es en vano. Y hoy saber que la perseverancia tuya, y eso es algo que el Señor me ha estado hablando mucho, de la perseverancia, una persona decidida, una persona que tiene voluntad, una persona que hace lo que no le gusta. Una persona determinada es una persona que hace lo que no le gusta, porque a veces lo que Dios te está llamando a hacer es quizás lo que no te gusta, y es levantarte temprano, ¿verdad? Y una persona determinada es aquella que vence los temores, es aquella que es paciente y espera, es aquella que es resiliente,
Es aquella que en medio de las circunstancias no pierde la pasión. Una persona determinada es hacer aquello que otros no han hecho. Y yo cuando miraba y hoy veo el resultado y estoy viendo el resultado en la iglesia de las respuestas de Dios. 12 años, 12 años de que Dios me dio esa palabra. 12 años. Antes de eso, yo ya había empezado a orar a las 4 de la mañana, porque no había comenzado Destiny cuando yo empecé a orar a las 4 de la mañana. Pero yo quiero decirte que Dios va a traer a luz y no solamente va a traer multiplicación, porque otros se multiplican cuando tú eres obediente, cuando tú eres determinado, cuando tú dejas que el Espíritu de Dios te use y te mantienes firme y haces lo que haces por amor a Dios. Es el Señor, es el Señor el que te levanta, es el Señor el que te llena, es el Señor el que te respalda, porque lo único que puedo ver es el respaldo de Dios. Y Dios me ha dado promesas que se van a cumplir. Pero ¿qué es lo que tengo que seguir siendo? Tengo que seguir siendo una persona perseverante. Tienes que escuchar a Dios. No porque estés pasando una situación, una circunstancia en este momento, creas, te desanimes, te desalientes. Puede venir, pero no te quedes ahí. Mira a aquel que no se olvida de nada, aquel que te está viendo, aquel que se acuerda de tus oraciones, de lo único que se olvida es de tu pecado, pero tus oraciones, de todo lo que tú haces a favor de otros, Él no se olvida. Y termino con esta pregunta. ¿A quién estás influenciando? ¿Y qué estás haciendo con el poder del Espíritu Santo? ¿Qué estás haciendo con el poder del Espíritu Santo? ¿Qué lugar tiene en tu corazón? Padre, en esta hora yo te doy gracias. Gracias. Gracias por tu amor. Gracias porque lo que recibimos fue tu vida. Fuiste tú el que te recibimos, Señor. Y eres tú el que quiere vivir a través de nosotros. Señor, y es a ti que te damos toda gloria y todo honor, todo imperio. Padre Santo, gracias. Hoy, Señor, hoy lloro por una búsqueda intensa, Señor. Por una sed de ti. Por la llenura del Espíritu Santo. Por una generación que marque la vida de otros con tu vida.
generación que sepa lo que es intimidad. Por una generación que te ame. Padre, en esta hora te presento por nombre cada una de tus hijas y de tus hijos que están aquí. Y vengo orando que esta es la generación que influenciará las comunidades y las vidas con lo que tú has puesto. Su palabra dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos lo que hemos sembrado, dice Gálatas 6:9. No nos cansemos de hacer el bien. Padre, en esta hora, todo aquello que estaba dormido, todo aquello, Señor, que haya traído desánimo, desaliento, cansancio espiritual, en el nombre de Jesús. Hoy, Señor, el poder del Espíritu Santo sacude, alienta, llena. Señor, enciende las llamas. Señor, enciende el corazón de cada uno de tus hijos. Porque el Señor dice, a tu tiempo segarás lo que has sembrado. A tu tiempo. Y mis tiempos son perfectos. Mis tiempos son perfectos. Es tiempo. Este es el tiempo de caminar. Sedientos. Como dice su palabra, de buscar a Dios intensamente. Y hoy, Señor, hoy, Padre Santo, ora para que el Señor, el río de tu espíritu fluya, para que el río de tu espíritu, porque no me he olvidado de lo que has hecho, no me he olvidado con el corazón que lo has hecho, no me he olvidado, dice el Señor, no me he olvidado, dice Angeli, de lo que has hecho, no me he olvidado, Olguita, porque yo soy tu Dios. Miriam, porque yo te he llamado para este tiempo. Adelmo, porque yo te llamé por nombre. Pero es tiempo de que mi vida fluya a través de ti. Porque los he llamado por nombre. Porque yo conozco tu vida de intimidad. Porque yo conozco tu vida de oración, Alison. Porque no estás sola, Anita. Porque yo soy tu Dios que te escogió para este tiempo. Hoy mi presencia quiere arder en cada uno de sus corazones. Porque yo soy el que te escogí, Carmen. Y te he dado mi vida para que alientes a otros. Porque yo soy el que los lleno, dice el Señor.
Búsquenme, búsquenme. Yo soy tu respuesta, Dianita. Yo soy tu respuesta. Yo soy tu respuesta, Elcita. Yo soy tu sanador, Florcita. Espíritu Santo. No me olvido de nada de lo que tú has hecho, Yaquita. No me olvido de nada. En aquel día diré por cuánto me diste de comer, por cuánto me diste agua, por cuánto me cubriste. Nada de lo que han sembrado antes, Katy, se ha quedado, porque a su tiempo segarán lo que han sembrado. Todas tus oraciones, Lourdes, todas esas oraciones no se han quedado en el olvido. Espíritu Santo, llena cada vida. Llena cada vida, cada corazón de tu presencia. Oh Señor, gracias. Gracias por esa presencia hermosa. Aunque un ejército acampe contra ti, no temerá tu corazón. Aunque contra ti se levante guerra, estarás confiada. Porque yo voy delante de ti. Yo soy tu escudo. Yo soy tu baluarte. Yo soy tu hacedor. Nada. Todo lo que has hecho, Esmirna, es un tesoro para mí. No temas. Porque yo voy delante. Adoración es entrega. Y has entregado, te dice el Señor. Has entregado. Todo lo que has sembrado. Pastora Lupita, todo lo que has sembrado, a su tiempo cosecharás. Te alineo más tus oídos a mi voz y tu corazón a mi presencia. Porque voy a hacer que las copas rebosen. Derramaré de mi espíritu. Derramaré de mi espíritu. Derramaré de mi espíritu. Gracias, Padre. Te adoramos. Gracias.
Marcamos cada una de tus hijas. Marcamos cada una de tus hijas con tu poder. Las marcamos a través de la oración y a través, Señor, de la palabra de declaración, con tu presencia. Un año de la llenura del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Amén, amén. Qué linda presencia. Le damos gracias a Dios por este tiempo hermoso que nos permite levantarnos, venir y disfrutar de su presencia cada madrugada. Si usted recién se conecta, le invitamos a venir. María Cervantes, Dios te bendiga. Gemita, Dios te bendiga. Qué rico tenerlas por acá. Respirar su presencia y meternos en el río de su espíritu es lo más hermoso que podemos experimentar en este principio de año y qué lindo que el Señor nos está alineando cada día más a vivir bajo esa unción, bajo ese poder. Y por eso queremos invitarles a todas las que están en Ecuador. Les contamos que vamos a estar